Hubo una época, no hace tanto en términos históricos, en la que España era, sin lugar a dudas, la mayor potencia del planeta. Hablamos de un imperio tan pero tan vasto que se acuñó esa famosa frase de que en él nunca se ponía el sol. Y era literal, ¿eh? Desde América hasta las Filipinas, su poder, su influencia, era total. Y claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un imperio de ese calibre, de esa magnitud, acabe, cayendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fueron enemigos de fuera? ¿Fue la corrupción por dentro? ¿Traiciones? Pues como casi siempre en la historia, la respuesta es un poco de todo. Una mezcla bastante compleja, la verdad. Venga, vamos a desgranarlo. Claro, es que para entender bien la caída, primero tenemos que ser conscientes de lo altísimo que estaba, de la cima desde la que se cayó. Pensemos en la época de Carlos I y Felipe II. En ese momento el poderío español era abrumador. Parecía que no había límites, de verdad. Tenían la armada más potente dominando los océanos. El comercio mundial pasaba por sus manos. La cultura estaba en pleno siglo de oro. Daba la sensación, tanto dentro como fuera, de que eran simplemente imparables. Y todo este poder se asentaba sobre unos cimientos que parecían de roca, ¿eh? Por un lado, una península ya unificada. Por otro, la conquista de todo un continente nuevo. Además, el control de las rutas marítimas clave. Y por encima de todo lo demás, la clave de bóveda, ese chorro constante de oro y plata que no paraba de llegar de América. Esa riqueza, esa inmensa fortuna, fue el combustible que alimentó la maquinaria de un imperio colosal. Y este es un pero gigante. Aquí es donde empezamos a ver la primera grieta seria en la estructura. Porque esa misma riqueza, esa plata que parecía una bendición, pues resultó ser un arma de doble filo. En realidad era una especie de maldición disfrazada. El gran problema fue la dependencia, una adicción, casi. La lógica era, aplastante en su momento. Si tenemos un río de plata que no para de fluir, ¿para qué vamos a molestarnos en fabricar nuestras propias cosas? Era mucho más sencillo, más rápido, comprarlo todo fuera. Y así, España se convirtió en una especie de puente. La plata llegaba de América y casi sin tocar suelo salía directa a otros países para pagar telas, armas, lo que fuera. Y en este punto se ve el problema con una claridad meridiana. Mientras España se fundía la fortuna de América en guerras interminables y en comprar productos de fuera, ¿qué hacían sus rivales? Pues muy listos ellos. Inglaterra, Francia, los Países Bajos, cogían esa misma plata española y la usaban para montar sus propias industrias, para fortalecer sus economías. Es que es tremendo si lo piensas. España estaba, literalmente, financiando el ascenso de los países que luego le disputarían el poder. Y claro, con tanto poder y tanta riqueza a la vista, los enemigos no es que tardaran en aparecer, es que estaban por todas partes. Era inevitable. Cuando estás en la cima, todo el mundo quiere tu sitio, y España se convirtió en el objetivo a batir para media Europa. La situación era que España se vio de repente completamente rodeada. Miraras donde miraras había un frente abierto. Inglaterra fastidiando en el mar con sus piratas y su armada. Francia, el vecino de toda la vida, presionando en el continente. Los rebeldes de los Países Bajos en una guerra de desgaste que duró décadas, todos, absolutamente todos, querían su trozo del pastel y se dejaron la piel para intentar debilitar a España. Y esta gráfica lo dice todo. Es la cruda realidad económica del imperio, sin filtros. Mirad la diferencia. Por muchísima plata que entrara de América, el coste de mantener tantas guerras a la vez era un agujero negro, un pozo sin fondo que se tragaba todo el dinero y más. Los gastos militares siempre superaban a los ingresos. Cada guerra era una hemorragia de dinero que vaciaba las arcas del Estado a una velocidad de vértigo. Sencillamente era imposible de sostener a largo plazo. Pero ojo, que la guerra no era solo en el campo de batalla, con ejércitos y cañones. Había otra guerra, una más sucia y silenciosa. Los rivales de España se convirtieron en auténticos maestros del espionaje y la guerra económica. Movían hilos en la corte pagando sobornos a diestro y siniestro, compraban secretos de Estado y metían dinero para financiar cualquier rebelión que pudiera surgir y así desestabilizar el imperio desde sus mismas entrañas. Era una guerra en la sombra y fue terriblemente eficaz. Y mientras todos estos enemigos apretaban desde fuera, ¿qué pasaba dentro? Pues que el imperio se estaba pudriendo. Lentamente, pero sin pausa. La corrupción y la mala gestión se habían convertido en una auténtica plaga que lo infectaba todo. Esto se vio sobre todo con reyes, digamos, poco implicados en el gobierno, como Felipe III o Carlos II. Como no gobernaban ellos directamente, el poder real acabó en manos de unas figuras clave, los validos. Eran los favoritos del rey, sus hombres de confianza. En la práctica, eran ellos los que mandaban. El problema, que muchísimas veces sus decisiones no miraban por el bien del reino, sino por el bien de sus propios bolsillos y los de sus familias. Y así se entra en un círculo vicioso, una espiral destructiva de la que era casi imposible salir. A ver,
Los altos cargos del gobierno se vendían al mejor postor. La nobleza, en lugar de invertir su dinero en crear riqueza, vivía de las rentas. La administración era un caos absoluto, que gastaba muchísimo más de lo que ingresaba. ¿Y cómo se tapaban los agujeros? Pidiendo préstamos gigantescos a banqueros extranjeros. Y claro, cuando la deuda era tan grande que no se podía pagar, el Estado se declaraba en bancarrota. Y ojo, que esto no pasó una vez, pasó varias veces. Claro, es que mantener en pie un imperio tan gigantesco, con territorios por todo el mundo, costaba una auténtica fortuna. Pero el problema es en qué se gastaba el dinero. En lugar de invertir en modernizar la economía o en hacer más eficiente la administración, la prioridad era mantener las apariencias, el prestigio, la imagen de superpotencia. Así que por fuera, el imperio seguía pareciendo imponente, un gigante. Pero por dentro, su esqueleto era cada vez más débil, más frágil. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al acto final, al desenlace de esta historia. Y lo importante a entender es que no hubo un único golpe de gracia, un caos fulminante. Fue más bien una muerte lenta, una agonía larga y dolorosa provocada por la suma de todos estos problemas que hemos visto. Fijaos cómo se van acumulando los golpes finales. A finales del 17, la debilidad militar ya es innegable, todo el mundo la ve. Luego, a principios del 18, estalla la Guerra de Sucesión, que desangra al país y le hace perder todos sus territorios clave en Europa. Y mientras todo esto pasa, otras potencias como Inglaterra se suben al carro de la revolución industrial, se modernizan, y España sencillamente se queda atrás. No supo o no pudo adaptarse. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Y creo que esa es la gran lección de toda esta historia. El famoso imperio donde nunca se ponía el sol no cayó por una batalla legendaria, por una derrota épica, no. Se fue deshaciendo poco a poco. Se desmoronó por el desgaste continuo, una economía que dependía de un solo recurso, enemigos por todas partes que no daban tregua y una corrupción interna que lo carcomía todo por dentro. Murió desangrado, corte a corte. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar un poco. Dependencia económica de ciertos recursos, gastos militares que parecen no tener fin, polarización y luchas internas, dificultades para adaptarse a un mundo que cambia a toda velocidad. ¿Nos suena de algo todo esto en las grandes potencias de hoy en día? A veces la historia es un espejo que nos devuelve un reflejo muy, muy claro, ¿verdad?